Bien, buenas noches. Vamos a seguir un poco tratando de avanzar con los aspectos teóricos del cursado de ecología. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito con empezar a iniciar un poco lo que es la unidad 2, que tiene que ver sobre la distribución de los organismos. En esa unidad que está dentro de la matriz curricular, tanto la vigente, que es la de contingencia, como la aprobada en el marco del plan de estudio de la carrera. Bueno, dentro de distribución 2 nosotros vamos a tratar de abordar lo que tiene que ver con la distribución de las causas históricas y actuales que hacen la distribución de las especies, cuáles son los principales factores que afectan la distribución. Vamos a desarrollar conceptualmente tanto lo que es condición como entendemos, o qué entendemos por condición y recursos. Este, Eso nos va a permitir también de alguna manera relacionarlo con la importancia de la escala temporal y espacial, y después finalmente vamos a hablar un poquito de estrés, de alteración y de estrategias adaptativas, tanto la R, la K, la C, la S, la R. La vamos a tratar de andar un poquito, desarrollarnos un poquito, y eso sería básicamente lo que hace a la unidad 2 de la materia. Entonces nosotros, para poder empezar, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir lo que es la unidad 2. Yo espero que ahí se vea un poco. Vamos a ver si podemos agrandar algo más esto. No, es mejor no agrandar. Sí, a ver si los pasamos completamente. Sí, creo que acá va a estar mejor. Bien, como le decíamos, nosotros vamos a iniciar en la clase de hoy la unidad 2, que hace condiciones y recursos, y nosotros este, que hace la distribución, ¿no? O sea, vamos a trabajar básicamente condiciones y recursos, pero la unidad 2 hace la distribución. Dentro de distribución nos va a importar fijar o distinguir las causas históricas que hacen la distribución y las causas actuales. Dentro de las causas históricas nosotros nos vamos a encontrar con lo que son la deriva continental, algo de lo que ya hablamos en alguna de las clases anteriormente, y los cambios climáticos, también algo los dijimos al pasar. Después tenemos lo que son las causas actuales. Dentro de las causas actuales que regulan la distribución de los organismos, vamos a poder ver que hay causas que son propias, intrínsecas de las especies, y la otra que son extrínsecas. Dentro de las intrínsecas vamos a hablar de las fuerzas evolutivas, mientras que de las causas extrínsecas vamos a hablar de condiciones y recursos y otras especies. ¿Sí? Dentro de la fuerza evolutiva vamos a hablar de selección natural principalmente, ¿no? Deriva génica, etc. Ahora bien, para nosotros empezar con las causas actuales, vamos a pasar a hablar de las causas extrínsecas, que son condiciones y recursos y otras especies. Entonces, para avanzar sobre condiciones, vamos a decir, bueno, que una condición, vamos a definir una condición. Vamos a poner esto para que no le moleste acá. Creo que ahí va a estar bien. Vamos a definir una condición como un factor ambiental, ¿sí? Que puede tener variaciones tanto en el espacio como en el tiempo, que puede ser modificada, ¿sí? Por la presencia de otros organismos, por ejemplo, pero que no va a ser ni agotada ni consumida por esos organismos, ¿sí? Son ejemplos, por ejemplo, de condiciones: la temperatura, la humedad, la humedad relativa, el pH, la salinidad y otras más, ¿no? O sea que no, entonces la distinción fundamental entre una condición y un recurso es el consumo. No son agotadas ni consumidas las condiciones, simplemente pueden ser modificadas. Cuando, por ejemplo, hablamos del pH, ¿sí? El hecho de acidificar o salinizar un suelo o un sustrato va a modificar esa condición de pH, pero no lo va a consumir ni lo va a agotar. El pH siempre va a estar presente, simplemente va a sufrir variaciones dentro de la escala posibles del pH, ¿sí? Y el potencial hidrógeno. Lo mismo puede ser con la humedad relativa. Nosotros, si le inyectamos humedad a una atmósfera controlada, vamos a aumentar la humedad relativa, ¿sí? Con lo cual la evapotranspiración, por ejemplo, en las plantas se va a ver afectada.
pero no la vamos a agotar a la humedad relativa. La humedad relativa también va a variar, generalmente de 0 a 100, porque son el valor más bajo que podría existir de la humedad relativa, la sequedad total o la humedad total dentro de ese ambiente, la saturación total de la humedad. Y lo mismo puede ser con la temperatura. Ustedes saben, estar expuesto a los rayos del sol o a la intemperie no va a permitir sensibilizarnos con un registro térmico, mientras que si estamos por debajo, por ejemplo, de una sombra, de un árbol o de un techo, etcétera, el registro térmico es diferente. Hay temperaturas que tienen un tipo de distribución como si fuese una distribución normal, el clásico ejemplo gráfico de la campana de Gauss, ¿sí? El dibujo en campana, donde nosotros, por ejemplo, sobre el eje de la X podemos poner la escala en la cual está medida esa condición, en este caso la temperatura, y en el eje de la Y nosotros generalmente hablamos de el rendimiento de la especie, ¿no? Este, entonces el rendimiento de la especie está en función de los grados. Y va a haber lugares donde, por ejemplo, vamos a encontrar el óptimo, y va a haber extremos donde más adelante veremos que pueden darse situaciones que van afectando al ciclo vital de las especies, ¿no? Entonces algunas consideraciones que nosotros vamos a tener en cuenta para poder hablar de la condición, de las condiciones que, bueno, por una parte, nosotros como organismo y los organismos en general van a responder de diferentes maneras a las condiciones que estamos nosotros analizando. En la práctica, en los hechos, es muy difícil medir cuál es el organismo más apto para esa condición determinada, ¿sí? Pero podemos medir la actividad enzimática o la tasa de crecimiento o la reproducción u otras variables, ¿sí? Que no solamente hacen el organismo, sino también pueden hacer el conjunto de individuos que pertenece a ese grupo, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos las curvas, este tipo de distribución más normal en cuanto a la variable que está sujeta a análisis, donde esa curva de respuesta da los efectos este, que, que tiene en relación a la condición analizada. En ese sentido, nosotros, si vemos esta gráfica, no sé si ustedes logran ver, pues si bien está en inglés, acá habla de la performance o del rendimiento de la especie en el eje de la Y, y en el eje de la X, en función de la escala de la condición o la identidad de la condición que nosotros estamos analizando, vamos a visibilizar o a graficar las tres instancias más importantes del ciclo vital del organismo en cuestión, que va a ser la supervivencia, simbolizada con la letra S, el crecimiento o el growth con la letra G, y la reproducción o reproducción que están en inglés en esta gráfica en particular, también va a estar simbolizada en esta gráfica. Si ustedes ven, las líneas que interceptan la curva, en este caso la supervivencia, son las que se encuentran en los dos extremos de la curva, ¿sí? O sea, si ustedes lo ven, está en esta, disculpen que es muy difícil acá, en esta parte, en este extremo y en esta cola como si fuese cola de probabilidades, pero no es cola de probabilidades, ¿sí? De la gráfica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros analizásemos una temperatura, nosotros podemos decir que por debajo de esta temperatura se transforma en letal para la especie, para el organismo, y el organismo no sobrevive. Por encima de esta temperatura, que es una temperatura elevada en comparación en esta gráfica con la otra escala, por encima de esta temperatura el organismo tampoco sobrevive. Son temperaturas extremas en las cuales el organismo no sobrevive. Ahora, en la medida que achicamos ese intervalo, el intervalo comprendido, podríamos decir, entre G y G', o sea, el crecimiento, por debajo el individuo sobrevive pero no crece, y por encima el individuo sobrevive pero no crece. Pero en toda esta región que está comprendida entre las dos G, hay crecimiento o el organismo experimenta crecimiento. Lo mismo pasa con la reproducción, que es dentro del ciclo vital de un organismo, es el aspecto más crítico y más sensible, ¿no? Por lo tanto, ese intervalo se hace más pequeño de valores de temperatura. No hablamos de un único punto, de un óptimo, sino que hablamos de un intervalo, ¿sí?
ese intervalo que va a estar comprendido entre R y R', si queremos llamar, es la temperatura que el organismo requiere para el cual entrar en la fase reproductiva, ¿sí? Por fuera de ese intervalo, ya sea por debajo o por encima, el organismo puede crecer pero no reproducirse, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo más gráfico de cómo también se lo puede reflejar o cómo se lo puede observar en relación al organismo, en este caso un organismo planta, ¿sí? Pero bueno, no es la única gráfica que aborda o que caracteriza las condiciones, ¿sí? Sino que también tenemos gráficas para las condiciones que hacen a, por ejemplo, cuando uno se encuentra con condiciones que adquieren la característica de ser tóxicas o llamadas toxinas o de contaminantes químicos o de productos radiactivos, por ejemplo, ¿sí? Donde vemos que la curva nace del eje de la Y, termina en el eje de la X, y fíjense en ustedes que concentraciones de esa toxina o de ese contaminante se vuelve crítica en este punto donde está R, ¿sí? Por debajo de esto, por debajo de R, ya sabemos, hace afecta el crecimiento, por debajo perdón, no el crecimiento, la reproducción, ¿sí? Después se afecta el crecimiento y finalmente la supervivencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en todo este intervalo de la curva hasta S, ¿sí? En toda esa concentración de esa toxina o de ese contaminante, hasta este punto de S, el organismo puede sobrevivir. Por encima, si la concentración aumentase y pasase este valor de S crítico, o este umbral, el organismo no puede sobrevivir. Por debajo de esos valores, a medida que la concentración de la toxina disminuye o baja, ¿sí? El organismo puede inclusive crecer e inclusive reproducirse. Siempre y cuando la concentración nuevamente de este contaminante o de esta toxina, ¿sí? Reduzca su concentración en el medio en el cual está siendo cuantificada o estudiada. Y pasamos a otra situación donde nosotros los caracterizamos como la situación de micronutrientes esenciales, como el sodio, el cloro, el magnesio, etcétera, el cobre, el zinc, donde estos micronutrientes denominados esenciales, por ejemplo el boro también, que es muy interesante, es necesario e indispensable para las plantas en proporciones muy bajas, ¿sí? Por eso que la curva no nace en el eje de la Y, como en el caso de gráfica B, sino que nace en el eje, en la ordenada al origen, digamos, ¿sí? Con lo cual quiere decir que se limitan o se toleran bajas proporciones de estos nutrientes, porque en esas bajas proporciones, estos micronutrientes, como son nutrientes, justamente son recursos, ¿sí? Son entendidas como recursos. Ahora, a medida que ese nutriente aumenta su concentración en el sustrato, vamos a tener la misma respuesta que la respuesta en la gráfica B, que la respuesta anterior, ¿sí? Va a haber un nivel de concentración de ese micronutriente por la cual encima de ese umbral el organismo no va a experimentar supervivencia y por debajo sí. Lo mismo va a pasar con el crecimiento y lo mismo va a pasar con la reproducción. Entonces, la síntesis es que las condiciones generalmente extremas son letales, ¿sí? Y que las condiciones menos extremas permiten, por lo general, hablamos de las condiciones, las definimos como concentración, ¿no? En este caso, a nivel de, por ejemplo, del sustrato, ¿no? Concentración de radioactivo, concentración de toxina, concentración de micronutrientes, ¿sí? Pero bueno, va a haber condiciones menos extremas que le van a permitir al organismo experimentar supervivencia, crecimiento y reproducción en algunos casos. Ahora, decíamos que dentro de las condiciones nosotros podemos identificar a la temperatura como una condición por excelencia, ¿no? Entonces, esta condición sufre variaciones, ¿no? Estas variaciones o este experimento de la variación de la temperatura como condición, ¿sí? Se ve o sufre variación en la superficie del suelo que se van a deber a múltiples causas.
Por una parte, nosotros sabemos que hay efectos altitudinales que modifican la temperatura, ¿sí? Sabemos que en la medida que se asciende en altura, hay un descenso en la temperatura, ¿sí? Y eso está más o menos tipificado, es como 0,6 grados centígrados por cada 100 metros de ascenso vertical, ¿sí? Entonces, esos efectos se llaman efectos altitudinales, ¿sí? Después también tenemos variación en la temperatura como condición en función de la latitud en la que se encuentre. Si no es lo mismo la temperatura como condición en el trópico, en el cual está, por ejemplo, Salta, está Jujuy, ¿sí? Atraviesa la región chaqueña, atraviesa parte de la puna jujeña, que este, el efecto de la temperatura, ¿sí? Como condición a regiones más australes, como por ejemplo puede ser Ushuaia, ¿no? ¿Sí? La temperatura sufre esas modificaciones. También hay efectos continentales, ¿sí? Por una parte están los efectos que modifican la temperatura en el sentido de las barreras orográficas, pero también el efecto marítimo que tiene sobre este, las diferencias térmicas que experimentan aquellos sitios o lugares que están próximos al mar, ¿sí? Como aquellos que están más hacia adentro del continente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, sabemos que si mezclamos esa variable, por ejemplo, de los efectos continentales, y tomamos una localidad que está hacia adentro del continente, a su vez tenemos efecto altitudinal, ¿sí? Y a su vez también latitudinal, ¿sí? Mezclamos esas variables, y por ejemplo, si nos ponemos a analizar la situación de localidades que están sobre la misma latitud, como el Chaco salteño o la Puna jujeña, ¿sí? En la Puna jujeña, que está por encima de 3.500 metros, por lo general en promedio, digo, ¿no? Tiene variaciones diarias de temperatura, donde hay temperaturas muy elevadas durante las horas del día y muy bajas y muchas veces por debajo de cero durante las horas de la noche. Toda esa variancia de la temperatura se da en un espacio muy reducido de tiempo, es constante porque eso se produce de manera continua, con lo cual uno va a pensar o va a atribuir que los organismos que están presentes allí tienen modificaciones y adaptaciones locales a esas situaciones particulares, ¿no? Que hacen al conjunto de ese sistema. Ahora, en el Chaco salteño también nosotros vamos a encontrarnos ante una situación opuesta, donde tenemos altitudes muy bajas, en un promedio de 200 300 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y con poca ampliación diaria de la temperatura, o variación diaria, no ampliación, variación diaria de la temperatura, y a su vez marcada por un déficit hídrico bastante importante, pero ese ya es otro tema, ¿no? Hablando en temperatura, la temperatura se mantiene mucho más estable que en otras localidades, que en otras situaciones, comparada en la misma latitud, pero estos efectos altitudinales principalmente hacen a la variación de la temperatura diaria. Y bueno, después también tenemos variaciones diarias y estacionales en cuanto a la temperatura, ¿no? Diarias tiene que ver esto, ¿no? Cómo varía la temperatura desde que amanece hasta que se hace el atardecer o el anochecer, ¿sí? Donde sabemos que a las primeras horas de la mañana se registran las temperaturas más bajas de ese día, ¿sí? Justo en el momento en que está saliendo el sol, eso ya lo vimos en clima anteriormente, mientras que entre las 12 y 14 horas aproximadamente se obtienen los mayores registros de la temperatura del día, para luego empezar nuevamente un decrecimiento en cuanto al registro de temperatura, hasta nuevamente las primeras horas del día. Entonces hay una variación diaria de la temperatura, hay una variación estacional de la temperatura. Esta variación estacional está muy marcada en los hemisferios norte, hemisferio sur, no tanto en el trópico, ¿sí? Donde las estaciones básicamente no tienen diferencias en cuanto a estas variables climáticas a lo largo del año, pero sí acá. Acá tenemos un otoño marcado, un invierno marcado, una primavera y un verano, las podemos diferenciar las cuatro estaciones. Bueno, eso también son variaciones estacionales. Y esas mismas variaciones que nosotros las identificamos en la superficie también pueden ser identificadas tanto en cuerpos de agua como en el interior de los perfiles del suelo, ¿no? Lo que es la ley de Angot describe muy bien, tanto la primera como la segunda ley de Angot describen muy bien cuáles son las variaciones de la temperatura
lo de los registros térmicos, esto que dice que hay una variación este, aritmética, progresión aritmética, mientras la profundidad es en progresión geométrica, ¿sí? Bueno, eso está estudiado, está regulado, ¿sí? Sabemos que en invierno en la superficie del suelo se experimentan los registros más altos, mientras que en verano se experimenta un registro más frío dentro de la superficie del suelo, e inversamente a medida que se va en profundidad, etc. También en cuanto a la temperatura, el agua también sufre en los primeros metros de los cuerpos de agua, también hay una inversión de la temperatura y en función de la estación del año, ¿sí? Y hay algunas relaciones que son bastante lineales en cuanto al desarrollo, tasa de crecimiento de un organismo en relación a la temperatura. Nosotros, por ejemplo, si nos ponemos a trabajar, por ejemplo, con un protista, ¿no? Como el que está en la gráfica A, en la parte izquierda de su pantalla, nosotros sabemos que el desarrollo, el crecimiento de este protista experimenta una relación lineal en función del incremento de la temperatura. En la medida que incrementa la temperatura, el crecimiento es mayor, ¿sí? Una relación bastante fuerte de 0,64 en el R cuadrado según el estadístico aplicado. Mientras que en otros organismos, la tasa de crecimiento en algunas instancias experimenta respuestas cuasi lineales, o sea, en la medida de que aumenta la temperatura en este caso, este, también aumenta en este caso la tasa de consumo de oxígeno, en este caso, de un escarabajo, ¿sí? En la primera instancia el incremento es cuasi lineal, ¿sí? Pero en la medida que esa tasa de consumo del oxígeno se duplica en la medida de que aumenta la temperatura, ¿sí? En la medida que aumenta la temperatura, la demanda de oxígeno que tiene este organismo se duplica, pero llega a un punto de inflexión donde, por más que aumente la temperatura, el consumo de oxígeno no acompaña ese aumento esperado del consumo de oxígeno. No sé si me expliqué. Nosotros tenemos acá, perdón, dos líneas, ¿no? Una línea continua y una línea punteada o puntuada. En esta línea, ¿sí? Discontinua, para ser más sencillo, es lo esperado. Esto es lo que sucedería de tener una respuesta lineal. En la medida que aumenta la temperatura, que se temperatura, aumento el registro de aumento de temperatura, como en este gráfico, cada 5 grados, a los 10 grados hay una duplicación del consumo de oxígeno por parte de este organismo. Pero, sin embargo, vemos que lo esperado no es el resultado que se obtiene, ¿sí? Lo que se obtiene es que llega un punto de inflexión donde, por más que aumente la temperatura, no hay un aumento que acompaña, no hay un aumento en la tasa de consumo de oxígeno que acompañe ese aumento de la temperatura, ¿sí? En ese punto la gráfica deja de ser línea. Después tenemos algunas situaciones muy particulares, que las podemos observar en diferentes territorios, en diferentes zonas, que tienen que ver con la distribución de algunos organismos en función de condiciones extremas. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de una cactácea que está presente en el noroeste mexicano y suroeste de Estados Unidos, ¿sí? Este saguaro, como le dicen, o Carnegea gigantea, es una cactácea columnar. Bueno, la distribución de este cactus se encuentra restringida en una zona en particular, donde no puede ampliar, no se ha observado que amplíe su rango de distribución, dado que la combinación de temperatura por fuera de ese rango de distribución acotado puntual se hace letal para este organismo, ¿sí? Entonces, la distribución de este cactus se va a ver restringida o limitada por las temperaturas letales. Por ejemplo, temperaturas letales, vamos a entender la temperatura que experimenten por un tiempo definido, en este caso por más de 36 horas, con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados.
puede experimentar temperatura o puede sobrevivir a temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, siempre y cuando la extensión de ese registro de temperatura no exceda el día y medio, ¿sí? Las 36 horas que están marcadas ahí. Entonces, si, por ejemplo, alrededor, bueno, acá evidentemente no puede ampliar su distribución porque tenemos un cuerpo de agua, pero en esta parte continental, si hay registro de temperaturas por debajo de cero por un tiempo extendido, es muy probable, o no es que muy probable, es altamente probable que el saguaro no pueda ampliar su rango de distribución. Eso en caso de una especie silvestre. Ahora, en el caso de especies domesticadas, que son empleadas para la alimentación humana, nosotros nos parece bastante interesante el cultivo, el ejemplo del cultivo del café, una planta que ha sido domesticada en África, en Etiopía, creo, si mal no recuerdo principalmente, donde nosotros podemos encontrar varios parientes silvestres del género Coffea, ¿sí? Y donde se han domesticado principalmente dos especies, ¿no? Coffea arábiga y Coffea robusta, que están cultivadas en otras partes del mundo, pero con una condición determinante, ¿sí? La condición determinante es la isoterma de 13 grados centígrados, ¿sí? O sea, nosotros hablamos de isoterma a una línea imaginaria que construimos a partir de la temperatura media, ¿sí? Si la temperatura media está por debajo de 13 grados centígrados, esa área no puede ser cultivada en este caso, por el café. Eso nos pasa en Argentina, que solamente justamente en el departamento de Orán, en Santa Victoria, hubieron algunos intentos por el cultivo de café, pero bueno, como al experimentar temperaturas bajas, ¿sí? Y que en promedio hacen que la isoterma no sea de 13 grados centígrados justamente, hace que no puedan ser cultivados. En este caso podemos tener en cuenta que es más fácil establecer, ¿no? Como para tener en cuenta, sobre todo principalmente cuando uno piensa en incorporar un cultivo nuevo a una zona, ¿sí? O en incorporar no solamente un cultivo, también puede ser una planta ornamental o puede ser alguna otra especie, algún otro ejemplar de otra especie. Cuando yo la quiero incorporar en el sistema en el cual yo estoy radicado, etcétera, o que es de mi interés, debería tener en cuenta, primero y principal, esta serie de recomendaciones, ¿no? Que es más fácil establecer los límites de la distribución de un organismo si lo hacemos nosotros crecer por fuera de su área natural de distribución. Por ejemplo, nosotros en Salta y Jujuy estamos trabajando con una especie que es Solanum betaceum, que pertenece bueno, a la familia de Solanaceae, un pariente silvestre de los tomates comerciales, y es típico del bosque montano, entre bosque y selva montana de yunga, ¿no? Cuando nosotros lo queremos sacar por fuera de su área natural de distribución, bueno, ahí tenemos resultados favorables y resultados desfavorables. Sabemos que cuando lo elevamos por encima de los 2300 metros de altura, por lo general, el organismo no sobrevive, con lo cual esa altitud y esa combinación de variables climáticas en esa altitud no son favorables para el organismo. Mientras que si lo bajamos al a espacio geográfico, que por lo general debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar, que si solamente tomamos la variable altitud, estamos dentro de lo que sería selva de transición o cosas por el estilo en la yunga, pero más allá de que sea o no selva de transición, independientemente de la altitud, digamos, cuando lo bajamos, la combinación de las variables climáticas nos permiten que en primer momento el organismo pueda experimentar supervivencia. Eso no quiere decir que pueda completar su ciclo vital, que es lo que estamos estudiando. Sobrevivir, sobrevivir, ¿sí? El otro punto que nosotros tomamos en consideración es que las condiciones limitantes suelen ser esporádicas, ¿sí? Por ejemplo, esto pasa con el café, ¿no? Las heladas afectan notablemente a la supervivencia del café, por lo tanto se requiere de un largo periodo de prueba, ¿no? Para ver e identificar la recurrencia de esta variable y poder medir los riesgos que implicaría para alguien, para un productor o para familias de origen campesino que quieren desarrollar experiencia en el cultivo de alguna de estas especies en particular.
Y los mapas de condiciones medias no suelen ser muy útiles, por ejemplo, esto que hablábamos del isoterma, porque nosotros podemos tener un isoterma de 13 grados, por ejemplo, pero dentro de ese isoterma de 13 grados vamos a tener el mes de julio como el mes más frío, donde la temperatura promedio del mes de julio puede ser 3 grados o 7 grados, con lo cual puede resultar letal para la especie. Entonces, no guiarse mucho de las condiciones medias, si son gráficas, ¿sí? Sí nos permiten comprender, pero deben ser analizadas con mayor profundidad. Por eso que nosotros siempre recomendamos es trabajar un poco con los extremos, ¿no? Saber dentro del registro de temperatura de un sitio en particular, saber cuáles son los valores extremos, tanto máximos como mínimos que experimenta la temperatura en ese sitio. Ahora, la interacción de la temperatura con otros factores también es bastante interesante. Nosotros ahí vamos a ver que tenemos que la temperatura también afectará al organismo con lo que dicha especie interacciona, por ejemplo, competidores o parásitos o simbiontes o predadores y todas las especies que comparten ese espacio van a modificar, ¿sí? El hábitat, van a modificar en este caso la condición a las cuales nosotros estamos haciendo referencia y también se van a ver afectados por estas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, la concentración del oxígeno, ¿sí? Que es vital para la supervivencia de los organismos acuáticos, en un curso de agua puede experimentar grandes variaciones, ¿sí? Puede ser mayor en la parte más, va a ser mayor la concentración de oxígeno dentro de una cuenca en la parte más alta y va a ser menor en la parte más baja. Además, la temperatura obviamente va a influir directamente en la solubilidad, ¿sí? Del oxígeno, o sea, mayor temperatura del cuerpo de agua, menor solubilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en la tabla esta que también sacada del Bego, nosotros tenemos tres ejemplares de diferentes especies de peces, la trucha, el lucio y la carpa, y que tienen distribución dentro de la cuenca, en este caso de un río, en diferentes porciones o posiciones de la cuenca, ¿no? En la parte alta, más meteorizable, podemos encontrar la trucha. En la parte de media vamos a encontrar, o podemos encontrar el lucio, y en la parte baja vamos a encontrar la carpa, ¿sí? Y fíjense en cómo varía la concentración de oxígeno, medida en miligramos sobre litro, en donde en la parte alta o en el curso alto es mayor, mientras y empieza su descenso en la medida que baja, ¿no? ¿Sí? En la parte media la cuenca, en la parte baja la cuenca. Ahora, en la parte alta, temperaturas por mayores a 28 grados centígrados se transforman en letales para este organismo, en este caso la trucha. Temperaturas más altas son aceptables en la parte media y mucho más altas en la parte baja. Esto podemos pensar, por ejemplo, en un diagrama típico de una red de drenaje de ríos que confluyen en el río Bermejo, teniendo en cuenta que el río Bermejo o el entramado Bermejo-Paraná hacia la parte baja. Si bien no tenemos, hay carpas, no conozco, ¿no? La verdad, desconozco si hay especies de lucios en la parte en el norte de Argentina, la verdad que no, creo que no, no sé, no sabría, de consultar a algún especialista, pero algún otro ejemplo de alguna otra especie que esté adaptada a las condiciones que se generan en la parte media seguramente los tenemos, y por ejemplo acá en Jujuy, en las partes altas de los ríos de Trepuna, Quebrada, etcétera, podemos encontrar trucha y podemos hacer similitudes con estos ejemplos, ¿no? Y acá tenemos un registro de lo que serían las temperaturas óptimas. Ahora, las temperaturas bajas son cruciales, sin lugar a duda, pero eso no quita que haya organismos que toleren o que puedan sobrevivir a estas bajas temperaturas, ¿sí? A bajas temperaturas, por ejemplo, la viscosidad del agua aumenta, ¿sí? Se hace como un poquito más espesa y disminuye su capacidad de difusión. Algunos frutos y hojas de especies tropicales son dañados inmediatamente al exponerse a baja temperatura. Hablábamos del café, podemos hablar del tomate de árbol, podemos hablar de los bananos, podemos hablar de varias especies no conocidas y domesticadas por el hombre, y de muchas otras que no son conocidas ni están domesticadas. Que las membranas plasmáticas, ¿no? De las células vegetales, bueno, sufren pérdida de permeabilidad, ¿sí? O sea, muchas veces
liberan agua hacia el medio, hacia el exterior, por lo cual aumenta su concentración de iones específicos, y vamos a ver que esos iones tienen una funcionalidad específica, ¿sí? Que hace justamente como un efecto de alguna manera muy parecido, muy similar a los núcleos de condensación cuando nosotros caracterizamos, estudiamos las precipitaciones. La, la congelación puede ser a través de la formación de hielo. Esto requiere esos núcleos de condensación que van a ser estos iones específicos en muchos casos, con lo cual si hay iones específicos y si hay un aumento en la concentración de iones específicos y la formación de hielo se produce en estos iones específicos, el organismo puede sobrevivir porque no hay un congelamiento celular. En ese caso, en la mayoría de los casos, el congelamiento justamente es extracelular, ¿sí? El líquido que es liberado por las membranas plasmáticas, ¿sí? Es el que se congela y evita de alguna manera que las células se congelen y mueran por congelamiento, ¿sí? El congelamiento celular, sin lugar a duda, produce la muerte o la senescencia del organismo, ¿sí? Y el riesgo de lesión por congelamiento es mayor, ¿sí? Si se produce lo que se denomina un superenfriamiento, o sea, cuando se experimenta en temperatura muy por debajo de 0 grados centígrados, ¿sí? Los mecanismos que favorecen la formación de hielo a temperaturas cercanas a 0 grados centígrados protegen justamente el organismo y volvemos otra vez a la concentración de iones que hay en las células. Sin embargo, esta adaptabilidad que tienen las plantas, en este caso, y también los animales, como puede ser la aparición de pelo, como puede ser el grosor de la piel, o como puede ser la reserva de glucógeno, como pueden ser el espesor de el tejido sebáceo, etcétera, que son todos adaptaciones locales o ajustes locales que tienen los organismos en las condiciones imperantes. Bueno, a partir de eso también la biotecnología hace su participación, caracterizando estos compuestos químicos, extrayéndolos, sintetizándolos en el laboratorio, y nos permiten al ser humano, por ejemplo, entre otras cosas, estandarizarlo y permitir la fábrica o la elaboración de compuestos a base de estas características, como por ejemplo ahí nosotros vemos los anticongelantes que son utilizados en los vehículos justamente por esas propiedades que tienen de no congelarse a temperaturas de 4 a 0 grados centígrados, que son temperaturas en las cuales ya el agua empieza a experimentar el congelamiento. Qué sé yo, las plantas también tienen mecanismos así de movilidad, de compuestos celulares, donde, por ejemplo, en el caso de los viñedos o del cultivo de la vid o de la uva, es la transformación de azúcares en alcohol. Ustedes saben que el alcohol no tiene el mismo punto de congelamiento que el agua, sino que el alcohol tiene un punto de congelamiento mucho más bajo que el agua. Si nosotros decimos que el agua se congela entre los 0 y los 4 grados centígrados, nosotros estamos diciendo que el alcohol se congela por debajo de los 16 grados centígrados, dependiendo de la concentración del alcohol, la cadena del alcohol, etcétera. Pero bueno, eso es en promedio una temperatura de congelamiento. Con lo cual, transformar azúcares en alcohol es un mecanismo de la planta en vivo para evitar el congelamiento, ¿no? De ahí que, por ejemplo, se va extendiendo cada vez más el cultivo de los viñedos a altitudes mayores, ¿no? Y Salta y Jujuy son un ejemplo de ello. Después, por otra parte, está una cuestión que tiene que ver con la climatización o la aclimatación, ¿no? La aclimatación tiene que ver, bueno, esto es la tolerancia que van a experimentar los organismos, no siempre es una propiedad fija, sino que tiene una descendencia, una raíz próxima, ¿sí? Cercana a las temperaturas que han experimentado en un pasado reciente. Y entonces, en ese caso, la aclimatación tiene que ver como cómo nosotros desarrollamos un cultivar, por ejemplo, o sea, una variedad de cultivo que sea tolerante a temperaturas mucho más bajas de las que son habitualmente, ¿sí? Eso se llama aclimatación, generalmente ocurre en laboratorio, donde yo gradualmente o tal vez de golpe, habría que ver cuál es el desarrollo de investigación y de tecnología en ese caso, pongo a desarrollar y a crecer organismos de una especie en particular de interés a temperatura por debajo, ¿sí? De lo que era
de lo que era la temperatura que experimentaba en el lugar en el que estaba o de donde yo obtuve la muestra. Eso me va a permitir a mí, justamente como dentro del desarrollo agrícola de un país, poder ampliar, entre otras cosas, las áreas de cultivo, ¿no? La aclimatación fue algo que trabajó mucho en la Unión Soviética en la época del pleno auge y desarrollo del comunismo. Hay un pensador, biólogo, agrónomo ruso, Lysenko, que es como el gran trabajador sobre la aclimatación de los organismos en especies cultivadas en Rusia. Y después está la aclimatización, que tiene que ver en cómo se ajustan localmente los organismos de especies silvestres a los cambios ambientales que se producen dentro de su entorno, ¿sí? Las diferentes respuestas que tienen los organismos no solo son productos de la aclimatización, sino que también pueden ser genéticas, ¿no? O sea, traducirse del fenotipo al genotipo. En Estados Unidos, por ejemplo, durante un periodo de, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, se desarrolla una variante dentro del maíz que le permite ampliar la zona de cultivos a regiones mucho más frías, donde estaban siendo cultivados en ese momento, y se empieza a cotejar cuáles son los rendimientos. En un primer momento, las rendiciones más cálidas tienen mejor rendimiento en la cosecha de maíz, hasta que en un momento, creo que en el Valle de Tennessee, si no mal no recuerdo el ejemplo, se experimentan las mayores cosechas de los mayores registros de cosecha de maíz expresado en toneladas por hectárea en Estados Unidos, y el Valle de Tennessee, si mal no recuerdo, digo nuevo, era una de las es una zona de mucho más baja temperatura que donde se cultivaba tradicional o habitualmente. Y acá tenemos una gráfica de un ejemplo, ¿sí? En una población vegetal, en este caso de Umbilicus rupestris, ¿sí? Donde se colectaron semillas, ¿sí? De un lugar que estaba la especie de manera silvestre, natural, que era Cardiff, y se fueron trasladadas a otro lugar, a otro sitio, en este caso Sussex, que experimentaba condiciones ambientales mucho más bajas en cuanto a las temperaturas en relación a Cardiff, ¿sí? En la gráfica A nosotros vamos a ver la respuesta de la germinación a la temperatura. En uno es la población, en la línea no continua, es la población original de Cardiff, y en la 2 es la población de Sussex, y acá tenemos el porcentaje de germinación y la temperatura. Acá vemos que el porcentaje de germinación, que es superior al 90 grados, para la población perdón, de Sussex, que es la implantada, en la población con el número 2, experimenta su mayor tasa de germinación, o su mayor porcentaje, perdón, de germinación en temperaturas más bajas, mientras que en Cardiff, la mayor porcentaje de germinación en temperaturas más elevadas. O sea, allá podemos ver que hay un corrimiento, ¿sí? Del porcentaje de germinación en función de la temperatura, ¿sí? En Sussex, que era un lugar más frío, luego de 8 años, las semillas empezaron a comportarse de manera diferente a la semilla de la población original, ¿sí? Y acá en la gráfica 2 vemos la supervivencia a bajas temperaturas. Uno, la población original de Cardiff, ¿sí? Y otra, la población trasplantada en Sussex. En la medida que la temperatura se hace más baja, ¿sí? Acá empezamos con 0, -4, -8, -12, cuando llega a temperatura aproximadamente -10 grados, empieza a producirse la mortalidad, o sea, ahí baja la supervivencia en la población original de Cardiff, mientras que la población de Sussex puede estirar un poquito más la supervivencia, no mucho más, pero puede tolerar un poco más las temperaturas mucho más bajas. Bueno, así como tenemos ejemplos en temperaturas bajas extremas, también vamos a tener ejemplos de organismos en temperatura mucho más alta. Sabemos que las temperaturas muy altas pueden provocar la desnaturalización de las enzimas. Sabemos que hay una desnaturalización de la enzima por encima de los 40 grados centígrados. Y sabemos que hay respuesta del organismo a temperaturas elevadas, ¿sí? En temperaturas elevadas y pérdida de agua, incendio, puede ser una forma de morigerar las altas temperaturas, ¿sí? Esto, ¿no? La pérdida de agua es una forma de morigerar las temperaturas,
las vertientes termales, las chimeneas oceánicas, son todos puntos calientes donde es interesante analizar qué organismos están presentes allá, en esos sitios en particular, ¿no? Desde bacterias hasta organismos mucho más complejos, se pueden encontrar en esos puntos, en esos sitios donde las temperaturas son altamente elevadas. Por ejemplo, nosotros tenemos en el sur, en la Patagonia, organismos que se han ajustado localmente a las recurrencias de incendios, ¿no? Decía que son las coníferas principalmente. Ahí tienen un compuesto químico, la serotonina, serotinina, creo que hay serotinina, no me acuerdo muy bien el nombre, pero tiene que ver con cero, que es una sustancia que permite la liberación de la semilla alada de las coníferas en función de aparición de temperaturas extremas, ¿sí? Qué sé yo, cambian la temperatura, pueden también revertir el resultado de la competencia, ¿no? Cuando dos organismos compiten ya sea por un mismo recurso o, perdón, cuando dos organismos de especies diferentes, como en este caso, estamos hablando del salmón, ¿no? Salmus malma en esta gráfica, y Salmus leucomaenis, compiten por un recurso común. Cuando está dado una temperatura dada, ¿sí? Que en este registro lo tenemos acá, hay un organismo que sobrevive o que gana esa competencia, que es Salmus mama, mientras que cuando la temperatura se duplica, pasa de 6 grados a 12 grados centígrados, los resultados de la competencia se invierten, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el pH, ¿sí? Por pH debajo de 3 va a haber organismos muy específicos, o sea, pH muy ácido, pH muy salinos, o salinos sódicos, también va a haber determinados tipos de organismos. Y también en función del pH vamos a ver bueno, cómo inmovilizan algunos nutrientes, por ejemplo, qué sé yo, acá lo que nosotros podemos decir, que estos valores de pH extremo, sin lugar a duda, van a causar lesiones a nivel del organismo, cuando estamos hablando de plantas principalmente, y que el pH va a afectar, ¿sí? O afecta directamente la movilidad o el desplazamiento, o la migración de los nutrientes en esa interfaz que es suelo-agua. Algunos los retienen con mayor firmeza, algunos los ceden con mayor soltura, ¿sí? Los suelos ácidos pueden afectar la regulación osmótica, la actividad enzimática, el intercambio gaseoso, pueden incrementar la concentración también de estos metales tóxicos, ¿sí? Y pueden reducir la calidad y variedad de fuentes de alimentos para la planta, por ejemplo. Y finalmente vamos a decir que si nosotros pensamos a la temperatura como condición y las graficamos, vamos a tener una gráfica plana que a lo sumo nos va a dar una idea de lo que es un área, una superficie, ¿sí? Y si pensamos que los organismos de una especie pueden sobrevivir, crecer y reproducirse, mantener una población viable dentro de unos límites como este rango de temperatura, estamos hablando de ese nicho ecológico donde este organismo experimenta las diferentes etapas de su ciclo vital dentro de este rango para esa condición dada. Pero sabemos que ningún organismo responde a una sola condición de manera aislada. Entonces tenemos que empezar a mezclar condiciones. Por ejemplo, si mezclamos la temperatura con la salinidad, vamos a crear un área por la cual dentro de unos márgenes más estrechos no va a experimentar ningún tipo de mortalidad el organismo. Va a haber un área donde va a tener una probabilidad de mortalidad, acá según esta gráfica, el 50%, y otra área del 100%. En ese caso estamos hablando de un nicho bidimensional, ¿sí? Eso, si tomamos en cuenta más condiciones o recursos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, vamos a poder construir un nicho de múltiples dimensiones, ¿sí? Un nicho tiene que ver con eso, ¿sí? Justamente con un hipervolumen, ¿sí? Un hipervolumen de varias dimensiones, de n dimensiones según la definición, dentro del cual una especie puede mantener una población viable, ¿sí? Que mantenga una población viable es una que sobrevive, que crece y que se reproduce. Ese nicho de múltiples dimensiones
vamos a ver que va a haber una parte de un nicho, por ejemplo, idealizado o teórico, donde nosotros mezclamos todas esas variables y podemos graficar un mapa y decir que determinada especie puede estar presente en toda esta área, porque todas las condiciones y los recursos que están presentes y modelados en ese nicho nos hacen presuponer que el organismo está, y vamos a ver después un nicho real donde efectivamente cuando mezclamos algo que no está metido ahí, que son las interacciones, restringen, ¿sí?, el nicho teórico. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, este es parte de la unidad 2. Vamos a seguir desarrollando durante estos días la unidad 2, así en esta semana completamos la misma. Seguimos después. Hasta luego.